Mateo 27, verso 46. Atención, vamos a tratar de estar muy conectados con la enseñanza, porque hoy quiero compartir con ustedes algo muy particular, muy lindo. Cuando yo me encontré con esta iluminación, con esta versión, esta interpretación, hermano, fue un impacto en mi vida. Por eso quise titular este mensaje, la declaración de propósito más impactante de la historia. Gloria al Señor. Mateo 27, 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gloria al Señor. Levante su mano derecha y yo quiero que usted, de una manera muy personal y muy sentida, usted le diga: Señor, yo necesito que usted hable a mi vida. Señor Jesucristo, estamos en tu presencia, Señor. Habla a nuestra vida a través de tu palabra. Tú sabes, Señor, la pasión que yo tengo por tu propósito. Gracias. Gracias por permitirme compartir este mensaje con esta hermosa congregación, con cada amigo, con cada hermano que nos visita. Gracias. Aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dele fuerte ese aplauso al Señor y toma su lugar, por favor. Mis hermanos, cuando leemos este versículo, nos encontramos con algo que no es corriente, no es tan normal en la traducción que tenemos de las Sagradas Escrituras al español. De hecho, parece, y ahora lo voy a explicar un poquito más a fondo, pero parece que la intención de los traductores al dejar esta frase en su idioma original, Elí, Elí, lama sabactani, nos indica a nosotros algo que de pronto nunca nos hemos detenido a considerar. ¿Por qué? Como sucede tal vez, no sé, con unos 2 o 3 textos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué dejaron eso en el idioma original? Porque no siguieron la misma regla con estas frases que siguieron con todo el texto al ponerlo en español. De hecho, el resto del texto está en español para que nosotros lo podamos entender. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, y allí entonces nos lanzan esa frase: Elí, Elí, lama sabactani. Y luego aparece, hermano, una posible interpretación que no estaba en el original griego. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, hermano, cuando nosotros nos encontramos con esta frase, nosotros deberíamos ser motivados para iniciar una investigación, un estudio en cuanto a la desviación de lo usual por parte de los traductores. Nosotros entendemos este versículo palabra por palabra, excepto por las palabras extranjeras. Sin embargo, este versículo contradice en su anexo, en la explicación o la interpretación que
que se pone a consideración parece que contradice a otros versículos en la palabra de Dios. Y ahora lo vamos a explicar. Parecería como si Dios hubiese abandonado a Jesús porque Jesús se hizo pecado y Dios no podía aguantar el pecado. Por lo tanto, Dios dejó a Jesús a que muriera solo. Vea, hermano, yo he leído, y antes de venir y traerle esta enseñanza, leí algunas posturas. No todas son de la misma línea, no todas son del mismo pensamiento. Incluso guardé un documento que se llama Un grito desesperante. Habla de lo mismo, de lo que exclamó el Señor en la cruz. Y en ese documento se habla de la soledad de Jesús, del abandono de Dios, que es un tema claro que ha ocupado a muchos teólogos, muchos estudiosos en cuanto a esta parte. Si usted se va a su dispositivo, a su computador y comienza en alguna de las plataformas de búsqueda en cuanto a este tema, el abandono de Dios, usted va a encontrar una cantidad de cosas. Un hombre decía, finalmente todos morimos solos. Hablando de esto, finalmente todos morimos solos. Aunque tengamos familiares y seres queridos que nos están tomando la mano, finalmente nadie nos puede acompañar en esa experiencia. Pero ¿será que eso es lo que quiso decir Jesús? ¿Realmente Jesús se estaba sintiendo solo? Entonces aquí es donde, hermano, venimos al tema de indagar, de investigar, de estudiar. Vayamos a la palabra y veamos exactamente lo que la palabra dice en cuanto a si Jesús sí estaba solo o no. Empecemos. Juan 16:32. Vamos a ir poniéndolos en la pantalla, por favor. Gracias. Juan 16:32. He aquí la hora viene y ha venido ya. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Jesús está hablando con los apóstoles. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Pero luego, ¿qué dice? Gloria a Dios. Gloria a Dios. A mí me encanta la palabra, hermano. Y cuando nos metemos en esta clase de estudios, sí, ustedes todos me van a dejar solo, pero yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Así que Jesús estaba hablando del momento de su crucifixión y de su muerte. Y Él dice, el Padre está conmigo. Sin embargo, en Mateo 27:46, el traductor nos pone ahí una posible interpretación y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Juan 10:30. Juan 10:30. Es un texto muy conocido. Yo y el Padre, uno somos. Uno somos. Desde ahora quiero decirle, era imposible separar esos dos pronombres que hay ahí, yo y él, porque él dice, uno somos. Uno somos. Hermano, nosotros debemos aprender algo. Dios es indivisible. ¿Somos unicitarios o no? Claro que sí.
Somos unicitarios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí viene Jesucristo para decir, yo hablando de su manifestación en carne y el Padre, uno somos. Y se remite al mandamiento desde el principio para Israel. Segunda de Corintios 5:19. Todavía es más revelador. Segunda de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Y cuándo fue que Jesucristo fue ese instrumento de reconciliación para el mundo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, durante toda su vida, desde su nacimiento, pero especialmente en el Calvario, hermano. En el Calvario. Nosotros hemos creído que la obra del Calvario es la obra de reconciliación. Algún predicador enseñaba sobre los extremos o las dimensiones de la cruz. Y una de las dimensiones de la cruz era la vertical. La vertical, que simboliza la unión entre el cielo y la tierra. La reconciliación de el hombre con Dios. Gloria al Señor. Eso lo habla el apóstol Pablo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, no podemos nosotros pensar que Dios abandonó a su manifestación en carne en el Calvario. ¿Acaso no dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo? Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Porque en Él, o sea en Jesucristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, todo Dios estaba ahí. Gloria al Señor. Si usted me puede preguntar, entonces murió Dios en el Calvario. No es posible matar a un espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ¿qué murió en el Calvario? Lo único que podía morir, la carne, o sea, la humanidad. Aunque eso es de otra enseñanza. ¿Cómo vamos a separar la plenitud de la deidad, la cual habita en la presencia de Cristo en la tierra? ¿Cómo podía decir Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay muchos ejemplos en la palabra que son contradichos a gritos por Mateo 27:46. Por lo menos en esa explicación que nos da el traductor. Vuelvo, y desamparado es una aproximación. Ellos pensaban que era una aproximación a lo que podría significar lama sabactani. Y ahora les voy a decir por qué. Con la palabra Elí no hay problema. Hay problema es con la frase lama sabactani. Así que lo que Cristo dijo en el momento en que fue tomado en cautiverio está escrito en Mateo 26:53. Pongámoslo allí, por favor. Mateo 26:53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles?
Yo estuve investigando, hermano, y una legión puede representar, según, hermano, el ejército del Imperio Romano podía representar 6,000 hombres armados. Y el Señor dice no solo una legión, 12 legiones. El Señor está diciendo, fundamentándonos en esa explicación de lo que era una legión entre los romanos, estaba diciendo, Dios me puede mandar un ejército ahora de 72,000 ángeles. Estaba solo Dios, estaba solo Jesús en el Calvario. Uno tiene que estar en términos amistosos con Dios para conseguir esta clase de ayuda. El Padre le había dado a Jesús algunos miles de ángeles a su disposición. Jesús podía haber salido inmediatamente de ese grupo de hombres si él hubiera querido. ¿Por qué? Porque yo y el Padre uno somos, porque el Padre está conmigo y porque yo siempre hago la voluntad de mi Padre. Hermano, nosotros creemos que Jesucristo es Dios. Como les decía allá en el Overo, es que a veces a nosotros nos gusta y equivocadamente nos casamos con algunas interpretaciones. Por eso el estudioso de la Biblia, o al estudioso de la Biblia se le recomienda no fundamentes tu estudio solo en una versión de la Biblia, porque las versiones son, hermano, interpretaciones aproximadas al texto original o a los manuscritos originales. Por eso es bueno tener siquiera unas 2 o 3 versiones de la Biblia. Yo casi siempre estoy consultando Dios habla hoy, la traducción viviente, lenguaje actual, traducción en lenguaje actual, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional. Usted puede mirar y usted puede ir allí haciéndose una idea mucho más amplia y clara de lo que el texto le quiere decir. Entonces, mis hermanos, este versículo con su anexo, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, viene de alguna manera a contradecir el resto de los versículos que hemos leído. Si el Padre nunca dejó su manifestación en carne llamada Hijo, si Jesucristo es Dios, si el Padre, Dios mismo, estaba reconciliando consigo mismo al mundo en el Calvario, entonces, ¿qué significa Elí, Elí, lama sabactani? Y ahí es donde viene la propuesta que yo quiero hacerles. ¿Cuál es el problema? Escuche, a mí me hubiese gustado traerles una presentación, pero el tiempo no me dio. Primero que nada, las palabras extranjeras insertadas en ese versículo son palabras arameas, no griegas, no hebreas, arameas. Jesús hablaba arameo. El arameo es llamado hebreo en la versión Reina Valera, más exactamente podría haber sido llamado sirio caldeo. Estamos hablando de los idiomas en los tiempos de Jesús. Y esto es bueno que usted lo sepa, también para que se defienda de los llamados judaizantes o israelitas que andan por aquí, que de israelitas no tienen nada, menos de judaizantes sí, porque son colombianos, son caleños. Pero es bueno que usted sepa, hermanos, que Jesús no hablaba hebreo, porque ellos te quieren meter a la fuerza, tratar de convencerte de que estamos equivocados por llamar al Señor Jesús.
que a él hay que decirle Yeshua o Yoshua, ¿no? Que porque los nombres no tienen traducción, no tienen transliteración a los otros idiomas. Y resulta que desde ahí se equivocan, porque Jesucristo no hablaba hebreo, hablaba arameo. El arameo era el idioma del pueblo, del común. Esas palabras en arameo son dejadas en esta escritura porque los traductores realmente no sabían qué hacer con ellas. Lama sabactani. Ellos no sabían cómo interpretarlas. Así que las dejaron en el versículo en su idioma original. Y añadieron la interpretación en español. Hay todavía hoy en día algunos ejemplos, más en el Nuevo Testamento, donde los traductores han permitido que las palabras en arameo permanezcan en el texto. Entonces escuche esto. La palabra Elí sí quiere decir Dios mío. Pero no hay palabra aramea como la palabra lama. Hay una palabra LMNA. LMNA es siempre se presenta como un grito de victoria. Y aquí arranca lo lindo de esto, hermano. Yo espero que sea de bendición para todos ustedes. Siempre que aparece la expresión, no sé si la podemos poner ahí, mi profesor, en algún documento, y la ponemos, LMNA, siempre es un grito de victoria. Y atención a esto, se interpreta como una declaración de para este propósito o para esta razón. Lama significa para este propósito o para esta o por esta razón. La raíz sabactani es una raíz aramea SHVK, que quiere decir reservar, dejar, guardar o mantener. Por eso es que los traductores, hermano, prefirieron irse por esa línea, porque la palabra sabactani también tiene la implicación de dejar. Por eso ellos la interpretaron como desamparado, dejado. Pero lo que no se tiene en cuenta, hermano, es lo que estamos haciendo aquí, mirando el contexto de que es imposible que Dios hubiese dejado a Jesucristo solo en el Calvario. Y yo sé que todos, hermano, todos los estudiosos, los teólogos, los pastores, siempre, hermano, hemos tenido problemas cuando llegamos a ese versículo. Los hermanos preguntan, ¿por qué Dios dijo, ¿por qué me has desamparado? El Señor lo dejó. Jesucristo estaba solo en el Calvario. Y entonces comenzamos, hermano, a hacer algo que se llama armonizar. Tratamos de armonizar el texto de alguna manera. No, es que como el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros y Dios siempre se aparta del pecador, entonces Jesucristo sintió en el Calvario como Dios lo rechazaba y se apartaba de él por causa del pecado. Hermano, yo en algún momento también lo prediqué así. Porque tratamos de armonizar. Hacemos lo posible por hacerlo encajar, por sacar la interpretación como sea, en lo que nos han sugerido. Pero cuando ya nosotros hacemos este estudio,
Lama significa declaración de para este propósito o por esta razón. Sabactani quiere decir reservar, guardar o mantener. Así que teniendo en cuenta esto, el texto diría así. Y ojalá, hermano, que algunos, gracias. Y la otra es SHVK, de donde viene Sabactani. SHVK. Yo espero, hermano, que usted pueda darse la oportunidad de considerar. Porque, hermano, para mí personalmente ha sido, le repito, un impacto, hermano. A mí me ha impactado más esta interpretación que el Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esa la hemos acogido por siglos, por años. O sencillamente no nos ha importado. Pero escuche, teniendo en cuenta esto, el texto diría así. Atención. Era cerca de la hora novena, las 3 de la tarde, cuando Jesús habló desde la cruz. Colgando de la cruz en esa hora crucial, Jesús hizo esta proclamación desde lo profundo de su alma: Dios mío, para este propósito fui reservado, con este propósito fui guardado. Aleluya, gloria a Dios. Y eso concuerda, eso encaja perfectamente con todo el contexto. Con todo el contexto. Con todo lo que dijo el Señor, que el Padre siempre estaba con él, que él había venido para hacer la voluntad de Dios, que él había venido con un propósito a esta tierra. Yo no vine para ser servido, yo vine para entregar mi vida por muchos. Aleluya. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Y luego el Señor dijo: y nadie me quita la vida, sino que yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. Aleluya. Dios mío, con este propósito fui reservado, y para este propósito fui guardado. Y seguido luego, antes de entregar su espíritu, dice: consumado es. No consumido, sino consumado es. En otras palabras, la obra ha sido terminada. Aleluya, gloria a Dios. Poderoso es nuestro Dios. Ve, hermano, les voy a compartir un pensamiento que creo que es lo que a nosotros nos ha afectado. Y es que muchos han tratado de mostrar a Jesucristo como un mártir, como una víctima. Incluso el mismo Papa, el líder de la Iglesia Católica, ha salido públicamente para decir: Jesucristo en el Calvario fue un fracaso. Lo ha dicho. Bueno, se ha dicho hasta que hay que hacer otra Biblia. Claro, eso le conviene.
Les conviene a todos los que no quieren someterse a la sana doctrina. Pero a nosotros nos vendieron una imagen de Jesús como mártir. Pobrecito Jesús. A mí me gusta compartir esto porque, hermano, vea, le voy a describir el símbolo más triste del cristianismo católico: un crucifijo. Un crucifijo. Usted ya puede sobreentender qué significa la palabra crucifijo. Es un Cristo fijo en una cruz. Por eso se llama crucifijo, fijo en una cruz. De ahí no lo bajan nunca. De ahí no desciende nunca, siempre va a estar ahí, siempre va a estar crucificado. Y resulta que el mensaje del evangelio es totalmente diferente. Si usted ahora quiere buscar a Jesucristo, usted a Jesucristo no lo encuentra ni en el pesebre, porque hace rato se le salió de ahí. Ushalaya tamahanda. Usted a Jesucristo no lo encuentra en la tumba, porque hace rato se le salió de ahí. Jesucristo no está en una cruz. Jesucristo estuvo en una cruz solo unas horas y luego lo bajaron y lo metieron a un sepulcro. Nosotros no creemos en el Cristo fijo en una cruz. Nosotros creemos en el Cristo que vio Juan en el Apocalipsis. Escuche, aleluya. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, Apocalipsis 1:10, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y me volví para ver a la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Escuche esto. ¿Por qué Juan no dijo vi al Hijo del Hombre, vi a Cristo? Porque lo que Juan estaba viendo era algo tan glorioso, tan extraordinario, que no podía asegurar, porque Juan vio a Jesucristo colgado en esa cruz, lo vio muriendo en debilidad, también lo vio resucitado, pero no lo había visto en gloria. No lo había visto en gloria. Por eso él dice: se me parece a Cristo, pero este está vestido de una ropa que llega hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Aleluya. Verso 16: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, cuando lo vi,
Caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Él vive. No más. No más engaños. No más crucifijos. No más Cristos caídos como el de Monserrate. No más ídolos. Nosotros necesitamos tener la visión del glorificado. El verdadero Jesucristo está en gloria, está glorificado. Dice: y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. Y subiendo hasta lo alto, se sentó a la derecha, poder, autoridad del mismo Dios. Porque Él, hermano, cuando salió de aquí, hermano, Él volvió a tomar su trono de gloria. El que no le importó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, pero luego dice: y por cuanto se humilló hasta lo sumo, entonces recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. No más. Escúcheme. No más mártir del Calvario. Hermano, usted no necesita ver una película para entender lo que Jesucristo hizo en el Calvario. Usted necesita es la fe y la revelación del Espíritu. No más mártir del Calvario. No más la pasión de Cristo, hermano. Hay algunos que dicen: mire cómo se subió ahí al monte de los olivos y mire cómo lloraba, y sudaba como grandes gotas de sangre, tenía miedo. Hermano, hay poder en Jesús. Hermano, yo no conozco a un ser más valeroso en la historia que Jesucristo el Señor. Aleluya. Yo, hermano, yo no me atrevería nunca a decir que Jesucristo le tenía miedo a la muerte. No, hermano. Si en su humanidad le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y algunos dicen: vea, le tenía miedo a la muerte, no se quería morir. Y entonces, ¿por qué luego dice: a mí nadie me quita la vida? Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Porque luego desafió a todos los religiosos de su tiempo y les dijo: derriben este templo y en 3 días se lo levanto. Y estaba hablando de él, no del templo de Jerusalén. Derriben este templo y en 3 días se lo levanto. Estaba hablando de su resurrección. Aleluya. Gloria al Señor. A Marta y a María les dijo: yo soy la resurrección y la vida. Gloria al Señor. El gran error de Satanás fue haber creído que había matado a Jesús. Ese fue el gran error de Satanás, hermano.
Porque fue, hermano, con ese error que cometió Satanás, que pensó que había operado el golpe más grande de la historia. Por ahí fue que se le metió el Señor y le venció. Aleluya. Sorbida es la muerte en victoria. Escuche, para que volvamos aquí. Traducciones del Lejano Oriente dicen, escuche, traducciones del Lejano Oriente dicen, Mateo 27:46, Dios mío, para este propósito fui reservado. Las traducciones occidentales traducen erróneamente, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios permaneció en Jesús. Esta fue la hora de triunfo, no solamente para ellos, sino para nosotros también. Fue en este punto que Jesucristo, el segundo Adán, cumplió todos los requisitos legales para nuestra redención y salvación. Este era el propósito de Cristo. Hermano, Cristo era un misterio. Por eso el apóstol Pablo habla del misterio de Cristo. Cristo era un misterio. Nadie sabía, si usted no lo había escuchado, no lo había estudiado, ni siquiera los demonios ni el diablo sabían exactamente quién era Él. La Biblia dice, el Nuevo Testamento dice, porque si le hubieran conocido, no habrían crucificado al Rey de la Gloria. No le habrían crucificado. Gloria al Señor. Pero Jesucristo, como predicaba el hermano Álvaro Torres en una convención, de una manera magistral, de una manera inteligente, los llevó a todos, hermano, hasta el Calvario. En el Calvario llevó a las potestades, llevó al mismo Satanás, llevó a todos los demonios, hermano, los convocó en el Calvario, y en el Calvario triunfó sobre ellos, hermano, muriendo en esa cruz, y los exhibió públicamente. Aleluya. No iba a estar Dios ahí. Por eso yo le llamo a esto la declaración de propósito más impactante de la historia. Porque el Señor, hermano, se reveló en el Calvario para todos, para que a todos les quedara claro. Aleluya. Dios mío, para este propósito fui reservado. O sea, a esto fue que vine yo. Dios mío, me trajiste hasta aquí, me fortaleciste hasta aquí, y aquí estoy para hacer tu voluntad. Aleluya. Escuche esto para terminar y contextualizarlo para nosotros. Dios mío representa la conexión con nuestro Creador, con nuestro Padre, con nuestra fuente, con nuestro origen, con nuestro Dios, una relación íntima. Gloria a Dios, aleluya. Dios mío, habla de eso, hermano. Jesucristo no estaba quejándose ni reclamándole a Dios un abandono. Al contrario, estaba demostrando que tenía una conexión directa con la divinidad. Con este propósito define nuestra utilidad a los objetivos y a la meta última de los designios de Dios: el sumarnos al imponente e inexorable plan de Dios. Dios nos creó con un propósito. Hay propósito de Dios con tu vida.
Por eso cantamos la canción que cantamos. Para esta hora he llegado, para esta hora nací. Sí, dudé mucho, me ganó la timidez, las dudas me asaltaron, pero por fin llegué. Esa lucha la vive usted, esa lucha la vivo yo. Usted tiene que vivir su propio Dios mío, lama sabactani. ¿Con qué propósito fui reservado? ¿Por qué razón estoy aquí? Reservados, guardados, nos habla de la acción de Dios desde antes de nuestro nacimiento. Jeremías le dijo en el llamado que Dios le hizo, Jeremías le dijo a Dios: Dios, yo soy un niño, no sé hablar. Y Dios le dijo: no digas que eres un niño, no digas que no sabes hablar, porque antes que nacieses te escogí, te santifiqué desde el vientre de tu madre, y vas a ir y a hacer lo que yo te mande, y vas a hablar lo que yo te diga. Te he dado por profeta a las naciones, harán guerra contra ti, pero no te vencerán, porque estoy contigo. Reservados y guardados durante nuestra existencia terrenal, hermano, a través del cuidado de Dios, la formación de Dios, el acercarnos hasta el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. Hermano, esto a mí me emociona poderosamente. Entender que Dios todos los días quiere acercarte un poco más al propósito que tiene con tu vida. Esa es la acción de Dios. Ese es reservado, guardado, sabactani, lama sabactani, para el propósito, por la razón que he sido guardado. Le voy a decir algo y ojalá que esto sea de bendición para usted. El diablo ha intentado matarnos muchas veces desde antes que naciésemos. A muchos, hermano, a muchos quiso hacer abortar, puso depresión y pensamientos en nuestras madres para que nos abortaran. Pero Dios dijo: a este lo tengo reservado, a este lo tengo guardado. Escúcheme esto: Dios dijo desde su santo templo, desde su santo trono: a este no me lo abortas. Aleluya. No me lo abortas, a este no me lo matas, a este no me lo tiras a la basura. La masa Bactani está reservado, está guardado con un propósito eterno. Póngase en pie, por favor. ¿Sabe qué dijo el salmista? Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo con todo mi corazón. El diablo no podrá matarte hasta que tú no cumplas con el propósito de Dios para tu vida. Gloria a Dios. Y yo le oro a Dios. Yo le digo: Dios, no permitas que yo me muera hasta que no cumpla tu propósito en mi vida. Si yo le contara todo lo que el enemigo hizo en mis padres, en mi familia, para tratar
de frustrar el propósito que Dios tenía con mi vida, hermano. Pero el Señor operó en mí ese Lama Sabactani, el propósito para que está guardado. Casi me mata la pena moral por la situación de mis padres. Estuve hospitalizado 30 días con suero. Me aplicaron suero, me chuzaron todas las venas de mis manos y de mis pies. Me iban a quitar el cabello, me iban a calviar, porque me iban a aplicar suero en las venas de la cabeza. 30 días, no hay nada que hacer. Este muchacho se muere, y si vive va a quedar como un cuadrapléjico, va a quedar como un vegetal. Pero Dios dijo otra cosa. Por favor, hermanos, por favor, hasta allá afuera lo saben. Allá afuera, cuando alguien tiene un accidente o se libra de un atentado terrible, que los médicos dicen no sabemos cómo sigue vivo, hasta allá afuera dicen algo tendrá Diosito con él. Hasta allá dicen. ¿Cómo es que nosotros no vamos a creer en el propósito de Dios para nuestras vidas, por el que hemos sido guardados, para el que hemos sido reservados? Dios quiere que tú hagas algo antes de que te mueras. Cumple con el plan de Dios en tu vida. Súmate al plan de Dios. Súmate al plan de Dios. Dios está preguntando, como preguntó en los tiempos de Isaías: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Yo voy a abrir este altar. Alguien que quiera vivir para el propósito de Dios, venga aquí al altar. Alguien que pueda decir: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, para este propósito fui reservado. Vamos a volverlo a cantar.